Gracias, Ana Rosa. La verdad es que han pasado tantas cosas que no sé por dónde empezar las preguntas. Pero bueno, en lo momento, hay que anunciar que se incorpora a la mesa Ignacio González, que es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido una vez más a la noche. Bienvenido. Buenas noches. Lo primero, ¿qué conclusión hay que sacar de lo sucedido desde que empezaba hasta que acaba la jornada en lo referente a Josu Ternera? Bueno, yo creo que se trata de decisiones estrictamente judiciales, que no hay una interferencia del poder político. En primer lugar, hay que decir que el señor Ternera fue detenido en los Alpes franceses y se encontraba en una situación de prisión provisional. Conforme a la legislación francesa, y en España existe un artículo similar de prisión atenuada, en los casos de enfermedad, y aquí en este caso hay que recordar que el señor Ternera fue detenido cuando estaba a punto de hacer una operación de próstata, parece ser, y eso por informe de 2 médicos, que la estancia en prisión era perjudicial para su salud, con lo cual las autoridades judiciales francesas deciden ponerle en libertad, pero una libertad vigilada, porque queda en libertad, pero tiene unas condiciones. Esas condiciones son unas presentaciones semanales en la comisaría de su distrito, de entrega del pasaporte, en fin, no puede salir del país, de Francia. En ese momento se produce la petición de una euroorden, se cursa una euroorden desde la Audiencia Nacional a las autoridades judiciales francesas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En el momento en que el señor Ternera sale de la prisión de París, en ese momento es detenido nuevamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad franceses y se pone nuevamente a disposición de los jueces de instrucción del Tribunal de Apelación de París. En este momento, ahora los jueces tendrán que decidir sobre la euroorden cursada por las autoridades judiciales españolas. ¿Qué es lo que pasa? En Francia tiene unas peculiaridades que no hay en España, los llamados juicios en ausencia. De hecho, el señor Ternera ha sido condenado en 2 juicios, apenas que suman un total de 15 años de prisión. Juicios en ausencia que él se solicita la repetición de esos juicios, con lo cual de momento ahora tiene pendientes 2 juicios en Francia, al margen de 4 juicios que tiene en España. ¿Qué es lo que puede pasar? Según la legislación europea, que regula la orden europea de detención y entrega, lo que puede ocurrir es que la entrega a España quede suspendida porque hay que celebrar previamente los 2 juicios en Francia. Ahora bien, también se regula la entrega temporal. Puede ocurrir que entre un juicio y otro pueda ser trasladado a España a los efectos de que pueda, por ejemplo, someterse o se celebre alguno de los juicios que tiene pendientes. Pero España. Todo esto se tarda un tiempo, entiendo, en resolver la euroorden. ¿No se resuelve de forma inmediata o hay que decidir también nuevamente si volverá a quedar en libertad, porque ahora está en la Dirección General de Seguridad, sí. si se le traslada a una cárcel o si vuelve a quedar en libertad? Bien, pero en todo caso, vamos a ver, la euroorden se va a cursar en un plazo breve. ¿Qué es lo que puede pasar? Que como hay unos juicios pendientes en Francia, habrá que decidir cuál es su situación procesal durante ese tiempo. Lo previsible sería que siguieran esa libertad vigilada hasta que se celebre el juicio en Francia. Pero, insisto, las euroórdenes cursadas por España se resolverán en un plazo de 48 horas. Pero como tiene esos juicios pendientes, la cuestión está en que puede quedar una euroorden suspendida. Ajá. Yo ya sé que nos acabas de contar todo basándose en la estricta legalidad, pero entenderás que pueda sorprender muchísimo a los ciudadanos que se deje en libertad a Josu Ternera, que ha estado 17 años fugado, que todo el mundo lo sabe, y que un juez diga, pues lo dejo en libertad, con todas las garantías que seguramente tenía a su alcance ese magistrado, pero sorprende muchísimo. Pero vamos a ver, yo de todas maneras entiendo que la ciudadanía se sorprende. Bueno, incluso la Audiencia Nacional se ha sorprendido o le ha sentado mal, ¿no? Los juristas, y vuelvo a repetir, el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de una prisión atenuada que puede cumplir en su domicilio con las medidas de vigilancia oportunas. En Francia parece ser que se regula no una prisión atenuada, sino una libertad vigilada, en el sentido de que este señor podrá acudir al centro sanitario correspondiente, pero no tiene una libertad deambulatoria como puede tener cualquier ciudadano. Son unas cuestiones de matiz, pero lo que queda claro es que este señor tiene 2 juicios pendientes que tienen que celebrarse en Francia
de la misma manera que tiene 4 en España. Y también puede haber la tendencia a pensar que las euroórdenes que se cursen con Francia pueda ocurrir lo mismo que ha pasado con 2 euroórdenes, pero en este caso no hay problema ninguno porque está dentro de la relación de los 32 delitos que no exigen la doble incriminación. Y yo siempre pongo el ejemplo. Referencia a las cuestiones del procés, ¿eh? Bueno, yo no creo lo que te cité. referías a eso, ¿no? Sí, por aclarar. efectivamente. No, pero yo siempre que se critica las euroórdenes, siempre tengo que recordar que la euroorden funciona con normalidad en los delitos que son habituales, incluso en los que lamentablemente han sido habituales, como son los de terrorismo. El problema son otro tipo de delitos de alta traición, rebelión, que no es lo habitual en Europa. Pero en este caso en concreto no hay problema. No hay problema porque la única cuestión está, insisto, en que hay 2 juicios que se han hecho en rebeldía y que en España, por ejemplo, serían inconcebibles. Una persona. O sea, son juicios que se hacen sin la presencia del Efectivamente. del En acusado. España solo es posible. Y sale condena. Ha sido condenado en el primero a 7 años de prisión y en el segundo a 8. En España eso solo es posible con penas hasta de 2 años de prisión. A partir de ahí está en rebeldía, pero no puede ser el juicio. Véase el caso del señor Puigdemont. En España no es posible celebrar el juicio del señor Puigdemont porque está en rebeldía, se encuentra huido de la justicia. Pero en Francia sí es posible. Lo que pasa es que se repetirá el juicio teniendo presente a esta persona. Y cuando, si ahora se decidiera, por ejemplo, esa entrega temporal, ¿aquí sería juzgado de forma inmediata o cómo funcionaría? Ahora, se ha pedido en este caso por el atentado de Zaragoza, de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que falleció. Por el supuesto del dirigente de Michelin, también en el año 81, por la financiación de las ricotabernas y por crímenes de lesa humanidad. En todo caso, porque son 2 cuestiones distintas. En el tema de la salud, también tengo que recordar que el Código Penal español, en los enfermos de gravedad extrema, también se les permite salir de prisión en casos de enfermedad. Este es un caso de enfermedad, además está ratificado por 2 médicos. Eso por un lado. Y en el caso de la entrega, insisto, hay esos juicios pendientes en Francia y después están los juicios que hay en España. Tengo preguntas pendientes de Alejandra y de Juanjo, o sea que voy a empezar con vosotros y después, como queráis, a analizar o hacerle alguna pregunta a Ignacio. Bueno, hay que añadir a lo dicho por Ignacio, en la tarde de hoy, creo que eran 2 horas antes de que se produjera la noticia, 2 horas y media, 3 horas a lo mejor, antes de que se produjera la noticia de la nueva detención de Josu Ternera, el ministro Grande Marlaska se dirigía, que es jurista también, por cierto. Que es juez. Que es juez. Se dirigía a las víctimas del terrorismo, algunas de ellas que estaban especialmente inquietas según iba pasando la jornada, a través de la Directora General de Atención a las Víctimas, con un mensaje, con un email en el que les venía a decir una cosa que a mí me parece importante, especialmente en la frase final, ¿no? Dice: las órdenes europeas de detención puestas en marcha por la Audiencia Nacional respecto a este dirigente de ETA, una vez que fue detenido en Francia, siguen su tramitación y, en consecuencia, Josu Ternera será juzgado en España por las causas pendientes. Y aquí es la frase de la parte. No teniendo la decisión judicial francesa tomada hoy ningún efecto sobre esas órdenes. Me da la impresión de que el Ministerio del Interior, no solamente la Audiencia Nacional con la expresión de sus dudas más públicas, sino el Ministerio del Interior ha tenido que jugar, a pesar de que esto es una cuestión estrictamente judicial, ha tenido que jugar también algún papel, no evidentemente en la decisión del juez, a ver si me entiendes, sino en el clima que se estaba produciendo de absoluta perplejidad. Ha sido el terrorista más buscado durante 17 años. Ha burlado a diferentes cuerpos policiales, no solamente españoles, franceses, de otros países, y había un riesgo también, aunque es evidente esa situación médica, había también un riesgo evidente de fuga. Me llama la atención el hecho de que cuando las víctimas han pedido ver la resolución judicial a la jueza de enlace, la jueza de enlace dijera que no se la podía enseñar porque no la tenía. Cuando una resolución judicial hoy te la pasas hasta por WhatsApp, ¿no? En PDF. Es una cosa curiosa, por cierto. Parece ser que la resolución judicial debía ser que no estaba redactada hasta el final. Se dio a conocer el fallo antes que la resolución judicial, cosa que también debe ser una peculiaridad del sistema francés. Pero vamos a ver, a mí de todas maneras lo que sí quiero insistir es que, a diferencia de la extradición, en las euroórdenes no intervienen las autoridades políticas. Es un diálogo o una comunicación directa entre jueces o entre autoridades judiciales. Sorprende que el Ministerio de Interior pueda tener ese papel que puede de diálogo y con las asociaciones de víctimas.
Pero insisto, de todas maneras, no es que quede en libertad, porque la verdad es que los jueces siempre estamos obligados a acudir a los medios de comunicación para explicar las prisiones o las libertades. En este caso, como en tantos otros. Aquí en concreto no es en sentido estricto una libertad. Es una persona que está enferma que se le deja salir de prisión para poder seguir el tratamiento médico, pero sigue sujeto y a disposición de los tribunales de justicia franceses. Insisto, porque además hay 15 años de prisión que están ahí en juego. Sí, conociendo usted cómo conoce las relaciones entre España y Francia, ¿cree que va a ser posible esa entrega temporal de Josu Ternera antes de que se produzcan los... Claro, es que eso de todas maneras, vamos a ver, si ahí la cuestión está en saber la rapidez con la que se puedan hacer los juicios en Francia, esos juicios en rebeldía que fueron en su día celebrados y que ahora hay que repetir. Es posible que entre un juicio y otro se pudiera hacer una entrega temporal a España para que se verificara también. Pero nunca antes del primero, ¿cree usted que? Es que eso no lo sé, porque además en todo caso, vamos a ver, hay que también, para hacer un juicio no es una cosa de un día para otro, hay que citar a las partes y eso lleva su tiempo. Yo lo que quiero decir es que en todo caso el señor Ternera siempre va a quedar a disposición o de las autoridades judiciales francesas o de las autoridades judiciales españolas, porque además tenemos que pensar en el caso, la hipótesis de que al hacerse los juicios en Francia fuera condenado y tuviera la misma condena que cuando fue condenado en rebeldía, serían 15 años que tendría que cumplir inicialmente en Francia. Después tendría que hacerse los juicios en España y ver si son condenatorios. ¿Y solo después, Ignacio? ¿Solo después? Bueno, podría ser al mismo tiempo, pero insisto, montar un juicio de esas características como el del año 87, ¿no? Pues realmente exigirá un tiempo para citar a todas las partes. Joaquín, no sé si comentarlo del día, hacerle alguna pregunta a Ignacio. Sí, una pregunta. Yo quiero saber si no le parece a usted, magistrado, en atención a la naturaleza de los delitos que se le atribuyen aquí en España, que son de la misma naturaleza que en Francia, porque también son delitos terroristas, si no, lo razonable no hubiese sido que esta persona siguiese un tratamiento médico, bien en el establecimiento penitenciario, bien quizás con salidas puntuales, en todo caso bajo custodia policial, a un establecimiento médico. Vamos a ver, en el caso de España, el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una prisión atenuada y es en su domicilio. Desconozco la legislación francesa. He intuido que por las informaciones periodísticas, en vez de una prisión atenuada, se habla de una libertad vigilada. De tal manera que esta persona, en vez de estar en el domicilio, está... de hecho, creo que hay un asesor... Sí, del señor Mitterrand. Sí, que le va a... Es el garante, digamos, un poco. Sí. Pero que en todo caso, insisto, de una manera o de otra sigue a disposición de las autoridades judiciales francesas. Una persona que estuvo fugado durante 17 años, que como ha señalado Juanjo, ha mostrado una capacidad para huir de los cuerpos policiales. Habrá que creer, habrá que confiar en las medidas de seguridad que adopten las fuerzas y cuerpos de seguridad franceses. Tampoco creo yo que estemos hablando de un Estado débil, sino que es un Estado que tiene una policía eficaz. Entonces, creo que esa discusión no debe centrarse tanto en esa discusión, que además, en todo caso, está con una operación pendiente. Creo que tenía una sonda cuando fue detenido. En todo caso, va a tener que estar cerca de un centro sanitario. Pero aparte de ahí, las autoridades francesas seguro que van a estar alertas y en todo momento para poder celebrar los juicios. Sí, me da la impresión de que esa es una dramática fianza, su situación de salud, ¿no? Sí. De todas maneras, claro, usted dice, puede ser que digan, no, primero que se celebren los juicios en Francia, o puede ser que no, que digan, pues oye, que, como decía él, quizás por la magnitud, ¿no?, o la gravedad de los delitos que se le imputan en España, etcétera, etcétera, que vaya a España, pero como deja las dos vías abiertas, yo lo entiendo, las dos posiciones, ¿usted por cuál se inclinaría? No, pero vamos a ver, hay que recordar que el señor Ternera ha sido detenido en Francia. Sí. Luego ese país será el que tendrá preferencia para hacer los juicios. Pero insisto, eso no quita para que se puedan incluso a lo mejor hacer primero los juicios en España que en Francia. No, pues eso es lo que le pregunto, ¿cuál es su pronóstico? Pero que en todo caso,
Sí, los que diga juicios... lo que sea, lo que diga Francia. No, pero vamos a ver, si es que mi pronóstico, yo no vengo aquí como adivino, yo vengo aquí como Bueno, aquí experto. cuando uno se sienta en esta mesa, más o menos todos venimos a pronosticar. Sí, la verdad que Si no me están expuestos a equivoco, los periodistas. en los 4 Brevemente, procedimientos, Joaquín, por favor. que no me equivoco, en los 4 procedimientos que tiene abiertos en España, en varios de ellos hay procesamiento, pero no sé si en todos ellos el sumario está tan avanzado como para declarar su conclusión. Entiendo. Con lo cual, dar por hecho que se le va a juzgar inmediatamente, entiendo que es un futurible muy Sí, pero a aventurado. mí lo que me gusta insistir es que Francia es el que tiene al señor Ternera y que en todo caso permitirá entregas temporales a España, pero en principio la preferencia para los juicios y el cumplimiento de las penas lo tendrá Francia. Pues Ignacio González, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros, por ayudarnos a entender algo que hoy mezcla lo legal con muchos sentimientos, ¿no? Y con muchas veces esa capacidad, en este caso, de posible empatía, seguramente, con muchas de las circunstancias que se dan en el caso de Josu Ternera. Muchísimas gracias a Ignacio González, a los 4, nos vemos muy pronto. En un momentito seguimos hablando de los 5...